Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 38. Hechos capítulo 20, versículo 17 hasta el 38. Nuestro sermón tiene que ver con lo que estamos aprendiendo sobre los ancianos y el liderazgo de la iglesia. Y este es el anteúltimo sermón que corresponde al mes de agosto. Dice así la palabra de Dios: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú la bendigas. Bendigas el Evangelio que se predica a través de la Escritura. Bendigas este mensaje que proclamamos, por el cual queremos que los hombres sean salvos. Queremos que bendigas a nuestra nación con el Evangelio de la gracia de Dios. Pedimos por nuestros gobernantes para que puedan sus conciencias ser alertadas por tu gracia y común y tu soberanía a través de tu palabra en sus corazones. Pedimos por nuestra ciudad de Roca para que tú salves a aquellos que no te conocen, que podamos ser como iglesia sal y luz durante la semana en nuestras vidas. Y oramos, Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos recordar siempre cuál es el retrato que tú das de aquellos que tienen que servirte. Hay muchos engañadores en este mundo que han salido, hay muchos que son falsos predicadores, hay muchos que se identifican simplemente con las palabras de las Escrituras, pero no con sus conductas y sus hechos. Y sin duda nosotros, los que queremos honrarte y andar en temor tuyo, necesitamos aprender, necesitamos recapacitar, necesitamos reordenar nuestros caminos y necesitamos recordar estas verdades. Señor, pedimos tanto que los pastores, como la iglesia que pastorean los pastores, podamos ser alertados, podamos ser instruidos y educados con las Escrituras, para que no andemos en ignorancia, sino que tengamos siempre la certeza de que estamos haciendo lo que tú quieres. Oramos que estas verdades que aprendamos hoy
puedan transformar nuestros corazones, nuestro entendimiento y nos permitan discernir el ministerio cristiano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De acuerdo al libro de los Hechos, este es el tercer mensaje o discurso público que el apóstol Pablo da. El primero lo encontramos en el capítulo 13, cuando Pablo predica en Antioquía de Pisidia, y el contexto eran judíos que estaban escuchando la palabra de Dios. El segundo discurso del apóstol Pablo está en Hechos capítulo 17, y Pablo se dirige a inconversos y personas que no eran judíos, sino que eran gentiles, eran griegos, allí en el Areópago de Atenas. Pero este tercer discurso del apóstol Pablo, en el capítulo 20, está dirigido a ancianos, personas que ya tienen experiencia en su vida cristiana y que están apacentando la iglesia de Dios. Por supuesto que es importante cualquiera de los discursos, pero este tiene un tono particular porque no está hablando a creyentes inmaduros, sino que está hablando a personas que ya están crecidas y que están ministrando al Señor. Siempre los discursos finales de una persona como este, en el caso de la despedida, son importantes porque las últimas palabras de personas que hablan a hijos o a congregaciones siempre tienen un tono no solamente de despedida, sino de recordatorio, como Jacob con sus hijos en Génesis capítulo 49, o Josué con el pueblo en Josué 23 y 24, y Samuel también en 1 Samuel 12. Si ustedes leen las epístolas pastorales, se van a dar cuenta que el tono de este capítulo, o de los versículos que hemos leído del capítulo 20, tienen el tono de las cartas pastorales. Naturalmente, porque está dirigido a los pastores. Muchos de los elementos que encontramos en este pasaje lo encontramos en una forma mucho más profunda y detallada en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, y especialmente en capítulo 4 de 1 de Timoteo y en capítulo 3 de 2 de Timoteo. Por eso cuando leemos Hechos capítulo 20, versículos 17 hasta el 38, nos permite encontrar o resumir de alguna manera lo que encontramos en las epístolas pastorales. Así que, ¿qué vemos aquí en estos versículos? Una partida del apóstol Pablo o un último encuentro. Hay una apelación de parte de Pablo al ejemplo que él mostró con su vida. Hay una exhortación a una conducta piadosa y también hay advertencia a los peligros futuros y, por supuesto, la ternura final de Pablo con los hermanos o los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Qué queremos aprender y qué queremos añadir a lo que estamos viendo sobre los ancianos? Es lo siguiente, que el ministerio pastoral es un llamado sagrado y de gran responsabilidad, y de acuerdo a lo que vamos a ver, se fundamenta en 5 verdades fundamentales que son inmutables, reveladas por el apóstol Pablo en su despedida a los ancianos de Éfeso. 5 verdades muy importantes que moldean el ministerio pastoral. Así que me acompañan y vamos a ver estas 5 verdades, que no vamos a empezar por el versículo 17, sino por el versículo 28, que funciona no solamente como la conclusión de la exhortación de Pablo, sino también es el texto que marca el inicio de las exhortaciones finales de Pablo. Es la conclusión de su enseñanza o su mensaje a los ancianos, pero también son las exhortaciones finales. Y como son las exhortaciones finales, Pablo comienza con la más importante. Y por eso quiero destacar, en primer lugar, que la marca o la verdad que moldea el ministerio pastoral principal es la seriedad del ministerio. Me refiero a que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Noten el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No hay duda alguna que la mención de la forma en que el Señor ganó la iglesia, que es con su propia sangre, no es un asunto menor para el apóstol Pablo. Les va a recordar esto al final, les va a exhortar, va a dar su conclusión y es un asunto importantísimo. Esto habla de la seriedad del ministerio pastoral. Para cualquier creyente esto es serio, para cualquier servicio que haces, pero especialmente para aquellos que están en el ministerio es
absolutamente importante y no es algo marginal para el apóstol Pablo. Y que Pablo lo mencione a los ancianos de Éfeso redobla la importancia, porque lo que acabamos de leer aquí es una verdad teológica y es el fundamento del Evangelio, que deberíamos pensar que cualquier pastor lo sabe, que la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Pero que Pablo lo diga a los ancianos nos tiene que hacer pensar, y no está haciendo algo simplemente de forma repetitiva, sino que puede ser algo que nosotros olvidamos. Cuando un pastor olvida la seriedad de su ministerio, pueden ocurrir dos cosas o pueden aparecer dos peligros inminentes cuando olvidamos que el rebaño que está apacentando le pertenece a Cristo Jesús. ¿Cuáles son estos dos peligros posibles? Uno, que el pastor comienza a ejercer señorío sobre la congregación, porque cree que la congregación tiene que obedecerle porque la congregación le corresponde a él o porque es el que manda en la congregación. Esto es uno de los peligros que puede ocurrir cuando el pastor olvida que él no es dueño de la iglesia. Pero hay otro peligro igualmente importante que quizá es el lado opuesto, y es que el pastor que olvida que la iglesia fue ganada por Cristo y que no le pertenece, puede caer en un momento de gran desaliento frente a resultados adversos. Cuando hay poca gente, uno se puede desanimar, porque parece que ¿qué es lo que está pasando? Pero la iglesia es del Señor. Claro que nosotros nos examinamos y oramos y todas estas cosas, pero no podemos caer en el desaliento ni ejercer señorío que ocurre cuando nosotros estamos pensando, los pastores, los ancianos, que la iglesia nos pertenece y que funciona porque nosotros movemos los hilos. No, fue ganada por la sangre de Cristo. La iglesia es de Cristo, fue ganada por su sangre. Servimos como mayordomos. La Biblia habla de que los ancianos o los pastores son administradores de los misterios de Dios. Son siervos de Cristo, están al servicio del Señor. No son los amos de la casa, son los que administran, son los que sirven. Y esto nos recuerda que el ministerio es serio, no porque una persona tenga conocimiento teológico, sino porque la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Es una de las cosas importantes que cualquier pastor y cualquiera que sirve debe recordar. La iglesia no me pertenece y no le pertenece a ninguno que forma parte de la iglesia de Cristo. La segunda verdad importante es el modelo. ¿Cuál es el modelo o modelar en el ministerio? Los pastores deben modelar en el ministerio. Desde el versículo 18 al 21 nosotros encontramos básicamente la idea de que Pablo sirvió con humildad. Y ahora vamos a ver un poco de esto, no podemos profundizarlo, simplemente quiero dejarles la idea. Pero en el modelo, en la forma que el apóstol Pablo modeló, está recordando aquello que el mismo Lucas dijo sobre Cristo cuando inició su ministerio. ¿Por qué? Porque Pablo habla en versículo 18 de su conducta. Observen cómo me he comportado entre vosotros. Y luego habla de sus palabras, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros públicamente por las casas testificando. Esas son sus palabras, algo que por supuesto menciona más adelante otra vez que él hizo en su ministerio. Pero la conducta va antes de sus palabras. ¿Y por qué nos recuerda al Señor Jesucristo? Porque así empieza el libro de Hechos. En el primer tratado, Teófilo, te hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La vida de Cristo tenía autoridad frente a las personas que en él ministraba, lo recordamos en Marcos capítulo 2, porque cuando echaba fuera demonios enseñaba, la gente decía, estaba admirado de la doctrina de Cristo porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué hacían los escribas? Bueno, Cristo mismo lo dijo en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Así que la autoridad del Señor Jesucristo era el modelo. Cristo modelaba con su vida y sus palabras tenían autoridad porque la propia vida de Cristo ejemplificaba esto. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando entró en Asia, cuando entró en su ministerio en Asia y en la ciudad de Éfeso, Pablo con su conducta mostró el modelo de un cristiano, un siervo, con humildad y con lágrimas. Y dice el texto, ¿cómo me he comportado entre vosotros? Es decir, el apóstol Pablo modeló su ministerio entre ellos. No solamente hablaba, sino que estaba entre ellos y lo podían ver. Una idea de lo que la gente veía en el apóstol Pablo, lo encontramos en el 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 2,
versículo 1, cuando Pablo dice, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. 1 Tesalonicenses 2, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esta es una forma que el apóstol Pablo tiene de expresarse y confirmar la realidad que está enseñando a los tesalonicenses. Es como cualquiera de nosotros que estamos haciendo algo, haciendo un esfuerzo, nos han visto trabajar y alguien nos estuvo observando que hemos estado pintando, hacer algo y le decimos, vos sabés lo que yo estuve haciendo, vos me viste, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, está tratando de apuntar al ejemplo lo que las personas sabían. Porque la realidad es que uno puede escuchar de muchas personas de afuera que no pasan mucho tiempo con alguien, que son personas amables, que son personas que todo el mundo las quiere, pero cuando pasan tiempo con verdades espirituales, uno se da cuenta que son personas manipuladoras o son personas que buscan lo suyo. No fue así con el apóstol Pablo. Porque el modelo que deben seguir los siervos de Dios no es el modelo del mundo, no es el modelo del señorío, no es el modelo de tratar de ganar ventaja, sino que es el modelo de Cristo. Sabéis que los gobernantes de las naciones, dice Mateo capítulo 20, versículo 25, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el modelo del pastor. No es un modelo externo, no es un modelo del mundo, sino es un modelo de las Escrituras. Sirve y por eso ocupa el primer lugar. Y este servicio, esta conducta del apóstol Pablo, este modelo del apóstol Pablo estuvo marcado por la humildad y también por las lágrimas. La humildad es la característica importante para un pastor como para cualquier creyente. Pero un pastor no puede vivir para sí. Y la humildad lo que está diciendo es que piensa en el prójimo antes que en uno mismo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2. No estimó el ser igual a Dios. Él pensó en nosotros antes que en sus propios méritos, antes que en su propia vida. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros también en el ministerio cristiano, los pastores deben modelar de esta forma. No significa que tiene que dejarse pasar por arriba, no significa que es un felpudo. La humildad no tiene que ver con ser introvertido o ser extrovertido. La humildad tiene que ser con que el otro ocupe el primer lugar cuando es su necesidad. Y la humildad va acompañada de lágrimas. Las lágrimas mostraron del apóstol Pablo, las lágrimas mostraron que soportó la oposición mientras estaba sirviendo. Pues no es lo mismo servir cuando todas las cosas están bien, que cuando uno tiene que servir al Señor, y vamos a ver ahora por qué Pablo se mantuvo. No es lo mismo servir cuando las cosas van viento en popa, que servir cuando las cosas se complican, cuando hay problemas, y lo hizo el apóstol Pablo, porque servir sin sufrir no es real, es una utopía, como le digo, no es real. Uno sufre mientras está sirviendo porque quiere honrar a Cristo y tiene oposición. Así que uno podría hablar mucho de esto, pero no lo vamos a hacer. Y Pablo usó la palabra servir en sus epístolas. 17 veces habló de servir. De hecho, él mismo se consideraba como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él era realmente un servidor. Cuando empezó su ministerio, el apóstol Pablo se convirtió. Él dijo, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga en camino a Damasco? Y cuando termina su ministerio, por lo menos al final del libro de los Hechos, el apóstol Pablo dice que ha estado con él el ángel de Dios, en medio del naufragio, ha estado con él el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Él se identificaba con Cristo y él servía a Cristo. Esto mantuvo el ministerio del apóstol Pablo durante toda su vida, porque este era el modelo que Pablo tenía. Era un servidor en humildad y con lágrimas, pero con su conducta y sus palabras él podía modelar a los creyentes.
Y Pablo mostró el modelo de siervo de Cristo porque no sirvió a los hombres. Gálatas 1:10 dice, yo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo tenía oposición? Porque Él buscaba agradar a su Padre. Siempre hacía lo que le agradaba y por eso tenía tantos enemigos. Pero esto no cambió su objetivo y tampoco fue en el caso del apóstol Pablo. Él modeló con su vida, él fue un siervo y cuando habló, lo hizo en el temor de Dios. Lo sabemos porque él dice en versículo 20, ¿cómo? Ustedes saben cómo nada que fuese útil he debido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Se requiere el temor de Dios para anunciar todo lo que es necesario y todo lo que sea útil. ¿A qué me refiero? Es muy sencillo exhortar a alguien que tiene que orar o leer la Biblia, pero es muy difícil cuando alguien tiene que exhortar sobre situaciones que tienen que ver con áreas privadas, con áreas que no necesariamente se observan o que un pecado específico que alguien está viendo, sino que tiene, mira, me parece que esto es una actitud orgullosa de tu parte, o tener cuidado porque hay una inclinación, algo impuro en tu vida, o estás llevando un descuido en tu vida. No es fácil. Y la única forma de hacerlo, la única forma de no rehuir de nada que fuese útil para nadie, de que nadie le va a decir al pastor, ¿por qué no me advertiste? La única forma de hacer eso es que uno tenga temor de Dios. La confrontación no es fácil. El temor del hombre pone lazo, dice la Escritura, pero el que confía en Jehová será exaltado. Así que este es un sano modelo del ministerio. La conducta, las palabras, pero caracterizadas por humildad y con lágrimas en sufrimiento. La tercera verdad importante que moldea el ministerio pastoral es el recuerdo de dónde proviene el ministerio o el origen del ministerio. El versículo 24 dice, hablando de los sufrimientos que el Espíritu Santo le recordaba a Pablo que iba a tener, prisiones y tribulaciones, él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿De quién recibió el apóstol Pablo su ministerio? Lo recibió del Señor Jesucristo. Y hay algo más aquí importante en cuanto al ministerio recibido. El ministerio recibido, la comprensión de quién viene el ministerio, que no es de un seminario, ni es de un grupo de pastores, ni es de ninguna otra persona. El origen del ministerio, la comprensión de esto, hace que una persona sea fiel haciendo ¿qué? Predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Realmente la predicación del Evangelio por gracia la hace una persona que ha sido llamada al ministerio. De lo contrario no lo va a hacer lo va a hacer por dinero, lo va a hacer porque le pagan, lo va a hacer porque puede obtener alguna ganancia, lo va a hacer por otras razones, pero Pablo dice, yo doy testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y lo hago porque Él me puso en el ministerio. Lo recibí del Señor Jesús. Quizá que es uno de los versículos más desafiantes y alentadores del Nuevo Testamento, de no hacer caso de la vida de ninguna forma, ni estimar la vida preciosa para sí mismo de ninguna manera, y pensar que la carrera realmente, el propósito de la vida, no es necesariamente terminar con el éxito que uno imagina, sino con el gozo que Dios quiere. Terminar con gozo es terminar con éxito desde el punto de vista de Dios. Y ese es el ministerio que recibió el apóstol Pablo, lo recibió del Señor Jesús. Hay dos realidades importantes para tener en cuenta cuando hablamos de recibir el ministerio de Jesús. La primera es que nadie puede autoproclamarse pastor. Nadie puede autoproclamarse un anciano de la iglesia. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en las palabras de Dios a Jeremías 23, 21, no, hablando de los falsos profetas, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Yo no los envié. El ministerio muchas veces es motivo de codicia de muchas personas. Codicia en el ser reconocidos, codicia en el ser exaltados, pero realmente el ministerio que proviene y que Dios aprueba es el ministerio de las personas a quien Él ha puesto en el ministerio. Nadie se puede autoproclamar. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que la persona que ha sido puesta por Dios en el ministerio va a tener que rendir cuentas de esto.
Dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y Hebreos 5:4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que fue ordenado por Dios. Entonces, es importante recordar que alguien está en el ministerio porque Dios le ha puesto. Y que no puede estar allí porque se le da la gana o porque codicia el lugar, sino porque, como dice la Escritura, el que anhela obispado buena obra desea. Y Efesios capítulo 4 son dones que Cristo dio a la iglesia, entre otros, pastores y maestros. Y es importante esta verdad. La cuarta cosa es que moldea el ministerio pastoral, es el recuerdo de cuál es el manual del ministro. Por supuesto, es la palabra de Dios. Observen que en versículo 20 el apóstol Pablo habla de anunciar públicamente por las casas y testificar, obviamente con las escrituras. En el versículo 25 y 26, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mal mi rostro. Y versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 31 y 32, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El manual del ministro es la palabra de Dios. Sabemos que, en definitiva, Pablo modeló con las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que él enseñó fielmente la palabra de Dios. La enseñanza, voy a leer esto, la enseñanza fiel de la palabra de Dios o el descuido de la enseñanza fiel de la palabra de Dios no solamente determina la calidad del ministerio presente de un pastor, sino que también va a ser el criterio por el cual se va a evaluar su inocencia o su responsabilidad ante Dios respecto al destino espiritual de su rebaño. Dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque todo lo que necesitaba enseñarles, se los enseñé. ¿Qué significa esto? Básicamente, ¿en qué sentido un pastor es responsable? Tiene que enseñar, pero las personas no necesariamente van a dar cuenta delante de Dios. Y la carga que van a tener de descuido de la palabra de Dios puede recaer sobre el pastor, pero eso no significa que porque un pastor es infiel con la Escritura, los creyentes tienen excusa para decir, a mí no me enseñaron, porque los creyentes deben leer la Escritura. Pero parte de las cuentas que le van a pedir a un pastor será porque no enseñó fielmente la palabra de Dios. Pero si enseñó fielmente la palabra de Dios, está limpio de la sangre. Es decir, que si un creyente es infiel o si un creyente es descuidado, cuando dé cuenta delante del Señor, el Señor le va a decir, se te enseñó la palabra de Dios correctamente, se te habló correctamente todo lo que necesitabas, no hiciste caso. El pastor es liberado, no tiene la culpa, es limpio de la sangre. Y es una expresión muy profunda del apóstol Pablo, está hablando de la vida, está hablando de la sangre. Está limpio de la sangre, está hablando de la vida, porque la vida espiritual de los creyentes depende de la correcta enseñanza de las Escrituras, de enseñar la palabra de Dios correctamente, de exponer las Escrituras correctamente. Y para hacer eso, el apóstol Pablo necesitaba reconocer todo el consejo de Dios. Esto es muy importante también. Él es como una atalaya, es como el libro de Ezequiel. El atalaya estaba en una torre alta observando de lejos a ver si venía algún peligro para dar la información correcta. Y eso es lo que tiene que hacer un pastor. Tiene que ser un atalaya y tiene que decir, mira, esto es lo que está pasando en tu vida. Veo que estás teniendo la tendencia a este problema, o estás teniendo esta situación de codicia, o estás teniendo un descuido con tu familia o con tus hijos. Pero también tiene que saber si la iglesia necesita madurar espiritualmente y quizá enseña el libro de Santiago. O quizá si en la iglesia hay una cantidad de personas y algunos no se sabe si son creyentes, se enseña Primera de Juan, porque cree que el que es de Dios va a mostrar la evidencia de ser un cristiano y el que no lo es también lo va a mostrar. Tiene que estar velando, tiene que conocer la Escritura. Tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que leer y conocer profundamente la Biblia. Tiene que saber interpretarla. Tiene que usarla con sabiduría para corregir.
Naturalmente debe conocerla y debe usarla mejor que cualquier cristiano en su iglesia, lo cual no significa que sería un pecado si otro la maneja mejor, pero naturalmente debe ser así, porque es quien guía a las personas para poder exhortar, para poder animar. Tiene que manejar las escrituras de forma cada vez más precisa y de manera familiar. Necesita evitar el uso de la concordancia cuando sea posible, y si no olvida los textos, tiene que saber dónde se encuentran los libros de la Biblia, qué historia se aplica a tal situación, si tiene que usar el becerro de oro de Éxodo 32 con la gente o con quien está hablando, o tiene que usar el libro de Nehemías, o tiene que usar la caída de Salomón, o tiene que usar el pecado de David, o tiene que usar la victoria de David sobre Goliat en 1 Samuel 17. Tiene que saber dónde están las historias, tiene que comprender su aplicación práctica y teológica, y tiene que también apropiarse del Evangelio para poder presentarlo. Debe estar capacitado en forma teológica y tiene que abordar distintos temas y aplicar los principios al cuidado del rebaño en cualquier circunstancia. Y sobre todas las cosas, un pastor debe amar su Biblia. Debe amar su Biblia. Pablo pidió los libros y los pergaminos en la cárcel. Tráeme los libros, pero mayormente los pergaminos. Hasta el final de su vida, Pablo quería las escrituras. Nunca terminó de amar mucho su Biblia. Y noten lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando tenía que encomendar a los creyentes, le dicen a los pastores, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Los pastores necesitaban ser puestos delante de Dios. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra encomendar es poner delante. Cuando nosotros hacemos una encomienda, le damos a alguien para que realmente lo lleve adelante y lo ponga en el lugar que corresponde. Y Pablo hace eso con los pastores. Primero los pone delante de una situación de alguien invisible, alguien que no ve, y después lo pone delante de algo que ellos pueden ver, que es la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitan los pastores, vivir delante de Dios y vivir delante de las Escrituras, porque la congregación necesita exactamente eso, necesitan un conocimiento de Dios y necesitan una exposición de la palabra de Dios. Y este encomendar, por supuesto, implica la oración, que de hecho lo hizo al despedirse. Y como dije, un pastor sin oración es un pastor que no tiene oxígeno para su congregación y para su ministerio. Y finalmente, la última verdad que moldea el ministerio es el recordar que el ministerio tiene amenazas. El ministerio tiene amenazas. Versículo 28 al 30 y 32 que no vamos a leer, pero tiene que ver, no vamos a leer otra vez, pero tiene que ver con velar sobre la propia vida, sobre los falsos maestros y el amor al dinero. En primer lugar, el descuido que puede tener un pastor de velar por su propia vida. Todos tenemos que velar por nuestra propia vida antes de ayudar a los demás. Es interesante cuando uno viaja en avión y están dando todas las indicaciones, cuando llega el momento del oxígeno que cae, explican cómo se cae, tiene que poner, al final dice, colóquese usted primero la máscara y después colóquela al niño, a sus hijos. Y eso tiene una razón de ser, porque si uno no cuida primero, no puede ayudar a la otra persona. Y eso es exactamente lo que pasa en el ministerio. El pastor debe velar por su propia vida. La forma más directa que tiene Satanás para destruir la iglesia de Dios es hacer que los pastores descuiden sus propias almas. Es la forma más rápida. Que se vuelvan negligentes con sus vidas y que se vuelvan negligentes con su relación personal con Dios, básicamente que descuiden la oración y descuiden la palabra de Dios. Y hay una estrategia que es sutil pero letal, porque mientras siguen sirviendo sin orar ni leer las Escrituras, va a hacer que ellos estén más enfocados en servir a Dios que en el Dios a quien sirven. Están más preocupados por el servicio, por el hacer, que por el ser, por conocer a Dios, como si el ministerio pudiera reemplazar la intimidad con Dios. Ninguna cosa debe reemplazar la intimidad con Dios. John Owen, que fue un puritano inglés, dijo esto: un pastor puede llenar los bancos de su iglesia, puede llenar la lista de miembros, puede incluso ser tema de conversación de la gente, pero lo que ese pastor es de rodillas, en secreto, delante de Dios, eso es, y ninguna otra cosa más. Y eso es verdad no solamente en mi vida, sino en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Lo que somos nosotros es lo que somos en privado delante de Dios, en nuestro andar con el Señor. Entonces, el peligro es del ministerio el descuido de velar por su propia vida,
y en segundo lugar, el descuido de velar por el rebaño. Y es interesante que usa la palabra rebaño. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Es una expresión tierna, pero común en las Escrituras para referirse a los discípulos de una iglesia. ¿Por qué? Porque los rebaños son ovejas, son rebaños de ovejas, y las ovejas son torpes, como nosotros somos torpes. Nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada uno por nuestro camino. Y sabemos que el cuidado de las ovejas requiere que sean alimentadas, hay que darles de beber, hay que cuidarlas, hay que curarlas, hay que acompañarlas, hay que observarlas, hay que corregirlas, y se requiere que un pastor haga eso. Se requiere que trate a las personas como ovejas, no como caballos, o como toros, o como tigres, o que los esté arriando, sino que los tiene que guiar, no de atrás, sino de adelante, y tiene que velar por ellos, tiene que hacerlo, y tiene que crecer en esas áreas, y tiene que aprender a desarrollar más el área del don pastoral. Y otro peligro final o el anteúltimo, es el peligro de los lobos de afuera y los perversos de adentro. Vendrán lobos rapaces, dice el versículo 29, que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces. Las últimas cartas del Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Timoteo, segunda de Timoteo, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, son cartas que contienen advertencias sobre los falsos maestros. Una de las que describe más a los falsos maestros es el apóstol Pedro y la segunda carta de Pedro. Entonces, en segunda de Pedro 2, yo voy a mencionar lo que expresan esos versículos. No voy a leer los versículos, sino la idea que contiene esos versículos. Les voy a mencionar en qué versículo está. Ustedes pueden seguirlo con sus Biblias o después leerlo en sus casas. Pero describe a los falsos maestros las ideas, las cosas que tiene que confrontar un pastor. Son personas rebeldes, personas libertinas, inmorales, que no se someten a Dios, no se someten a ninguna autoridad legítima, viven según sus pasiones y rechazan el orden establecido por Dios. Eso está en 2 de Pedro 2:10. También gente que actúa por instinto, no por discernimiento espiritual, no razonan la verdad, reaccionan como bestias sin conciencia, 2 de Pedro 2:12. Son personas que contaminan a la iglesia con su presencia, manipuladores con su conducta, donde deberían ser ejemplos de pureza traen vergüenza y deshonra, 2 de Pedro 2:13. Personas dominadas por la lujuria, no ven a nadie sin pensar en términos sexuales o impuros, o no hablan sin que en algún momento haya un doble sentido con las cosas que hablan, 2 de Pedro 2:14, la primera parte. Personas que han hecho de la avaricia una disciplina de vida, la codicia es la que guía sus decisiones y relaciones, 2 de Pedro 2:14b. Personas que prometen vida, verdad o plenitud espiritual, pero no ofrecen nada real, están vacíos, 2 de Pedro 2:17a. Son personas inestables, son personas guiadas por fuerzas externas, en vez de ser luces en la oscuridad, solo contribuyen a la confusión, 2 de Pedro 2:17b. Y finalmente personas que vuelven a su vida vieja de pecado, después de haber conocido externamente el camino de la verdad. Nunca hubo una verdadera conversión, 2 de Pedro 2:22. Como compartí esta mañana un caso en Buenos Aires de un hombre que cuando empezó su vida como cristiano siempre era, no, hay que hacer esto, no hay que hacer otro, es súper legalista. Y ahora se fue al otro lado, ahora se puede hacer lo que uno quiere y por supuesto está mostrando soberbia y es una persona que reclama el ministerio pastoral, pero ya ha sido disciplinado, gracias a Dios. ¿Cómo se combate la herejía? La herejía se combate con la enseñanza de las Escrituras, pero la enseñanza habitual, como hizo Pablo. ¿Cómo lo hizo? De noche y de día. De noche y de día. No he cesado de amonestar. Nunca hay un momento en que el pastor puede decir, bueno, no es un tema que vamos a tocar. Siempre hay peligros y siempre hay que estar recordando por dónde puede venir el problema y la herejía. Estas advertencias están allí. Durante 3 años lo hizo el apóstol Pablo, no dejó de hacerlo. Pero observen una cosa más, 2 cosas más, dentro de los que causan problemas. Los lobos rapaces son los falsos maestros, pero también están aquellos que de entre ellos se levantarán para que hablen cosas perversas, dice el versículo 30, para arrastrar tras sí a los discípulos. La palabra arrastrar tras sí, nosotros tenemos 3 palabras en español, pero es una sola en el griego.
Y es la idea de que llaman la atención hacia sí mismos. Esa es la idea, arrastrar tras sí, mírenme a mí. Son personas que desvían la atención de la gente de Cristo y comienzan a llamar la atención hacia sí mismos. Es muy sutil eso. Son las personas que salen de dentro de la iglesia y hacen que formar equipos o grupos o que lo reconozcan y sacan los ojos de Cristo para ponerlo en su propia persona. Y hay que tener cuidado con los que llaman la atención hacia sí mismo y no hacia la persona de Cristo, porque es un tropiezo para la iglesia. Y el último peligro reconocido en la Escritura por muchos lados es el peligro de la codicia. Pablo dice, yo no codicié nada de nadie, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, sino yo trabajé con mis manos. Pablo hacía tiendas, ¿se acuerdan? Con Aquila y Priscila, hacían tiendas para vivir. No estamos hablando aquí de que un pastor debe hacer lo mismo. Puede un pastor trabajar y también servir en el ministerio. Lo que estamos hablando es que lo que haga, porque no solamente codicia de económica, sino codicia en realidad, lo cual sabemos que no tiene que existir en un pastor, 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, es un peligro y la Biblia está llena de amonestaciones en contra de la codicia, el amor al dinero, y como lo leímos hoy en la lectura, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La única cosa que hace que un pastor pueda recordar siempre cómo debe conducirse, principalmente su ministerio tiene que ver con que la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo y también por el hecho de que recibió este ministerio de parte de Cristo. Y termino con una nota que no la tenía sino hasta ayer. Pablo fue despedido por esta gente con lágrimas, y eso habla de que Pablo era muy querido. Ayer se hizo la reunión de memorial, servicio de gratitud y memorial de la partida del pastor John MacArthur. La gente lloraba, naturalmente, porque su pastor ya no estaba, pero agradecidos a Dios por su vida. Y ese es un lindo recuerdo, y la gente lloraba con el apóstol Pablo. Entonces es precioso cuando un pastor puede ser reconocido así, o puede ser recordado de esta forma, cuando se extraña la persona del pastor y no simplemente está para predicar, sino que se extraña por su vida, por su modelo, por su ejemplo, con todas las, no es irreprensible, no es impecable el pastor, pero es lindo cuando tiene un ministerio de esta forma. Que el Señor nos ayude a recordar esto a los pastores, a los siervos, a los que quieren servir y también a la iglesia. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas, que nuestros corazones sean llenos de la verdad y que podamos ser edificados en lo que aprendemos para que nosotros no descuidemos el trabajo que nos has dado y también que la iglesia no sea confundida por ministerios erróneos o pseudo pastores que engañan a la congregación. Guárdanos en el nombre de Cristo Jesús.